problemas más graves no son la violencia, o sea, es esa violencia porque no tendría por qué ocurrir, pero creo que tiene que ver con la concentración de los medios, con la manera en que se hace medio de comunicación, con cómo opera el mercado en los medios de comunicación, escritos, en la televisión, quizás menos en la radio, pero también en la radio hay concentración altísima. El tema aquí es que yo diría que desde nuestro punto de vista, en primer lugar, existen problemas de libertad de prensa en Chile. Me he encontrado con generaciones que son tremendamente individualistas. Allá en el Canal existen sindicatos muy potentes y me he encontrado que han pasado yo 15 años ya y me han dejado como el discurso, una vertiente de su trabajo que era la línea editorial, defender un poco la línea editorial del canal, por otra vertiente más negociar condiciones laborales. Lo que nosotros estamos viviendo hoy día son completamente diferentes a los tiempos en que fuimos formados todos, ¿no? Me da la impresión de que las instituciones en general tratan de mirar la realidad de unas maneras que hoy día ya no se pueden aplicar. Es decir, para nosotros, evidentemente, estos jóvenes individualistas nos resultan chocantes, digamos, ¿no? Pero el mundo que se está viviendo promueve ese individualismo. ¿Cómo efectivamente podemos avanzar en una diversificación de un sistema de medios que responda efectivamente a parámetros más democráticos? Y me parece que ese es un tema pendiente, independientemente, digamos, de las condiciones que ofrece el Internet, por cierto, a pesar de sus amenazas, de las amenazas que pueda tener. Las barreras de ingreso de nuevos actores al sistema de la prensa escrita, al propio sistema de radio, es una cuestión prácticamente inavanzable. Y cada día es peor. Las barreras de ingreso hoy día, bien lo sabemos en el ámbito de la radiodifusión, las redes comunitarias, la concentración ni siquiera de los conglomerados nacionales, sino que las transnacionales es tremendo. Y eso no tiene ninguna posibilidad de resolución. No se aplican ni siquiera las leyes que tenemos. El mismo tipo que financia las campañas del partido político se compra los medios. ¿Ya? Entonces eso es tremendamente complejo. ¿Ya? Eso es de una complejidad tremenda. Es evidente que los grupos están no solo comprando los intereses, sino que están entrando a las radios. Bueno, entonces cuando tú tienes todo eso, ¿cómo vas a investigar después? ¿Desde dónde vas a construir opinión pública? Cuando el tipo que tienes que investigar es el dueño de tu medio. Y esos medios más generan una posición monopólica en el mercado de los medios. Yo creo que es una situación muy grave en Chile, que es muy grave, y que no tiene que ver con un tema de libertad de expresión, sino que es un tema mucho más profundo del derecho a la información, del derecho a la comunicación. Yo me he reunido con todos los ministros secretarios generales de gobierno, apenas asumen y les llevo un proyecto de apoyo al nacimiento y fortalecimiento de la prensa. Un proyecto que de ley, que puede ser incluso de decreto, donde Corfo, Banco Estado y fondos concursables en serio sean sometidos a concursos públicos abiertos donde puedan participar Radio Tierra, la Revista del Periodista, la Universidad de Chile, el diario El Mercurio, los que quieran, pero acceder a platas en serio, no a las migajas de estos fondos de medios que te dan 2,5 millones para un proyecto, no, sino incluso el que llegue con un buen proyecto para hacer un diario puede acceder a 10, 15, 20 millones de dólares. Que cuando hablamos de libertad de prensa y libertad de expresión en primer orden, encontramos dos tipos de restricciones. Una son las restricciones directas y otras son las indirectas. Las directas son precisamente el amedrentamiento, hostigamiento y asesinato de periodistas. Que en nuestro caso, obviamente, no estamos muy lejos de lo que está pasando en México, donde en la última década ha habido 70 asesinatos de periodistas. Pero no deja de ser un caso, analizar el caso chileno pensando que en los últimos 2 años hemos tenido casos muy potentes, como el caso de Víctor Sala, que finalmente la Corte Marcial ha dejado casi en nada la condena al carabinero que finalmente afectó el ojo con la pérdida de visión de Víctor Sala. Primer orden. Y en segundo orden, cuando hablamos de restricciones indirectas, ahí nos referimos a grandes de los temas que estamos hablando. Uno el tema de concentración, otro el que decía Pancho, el tema de distribución, otro el tema de un marco. Entonces yo creo que hay que pensar primero en una política pública, qué es lo que significa la comunicación, y después pensar en temas como decías tú, como de fomento, leyes específicas. Aquí hay un desorden súper grande, o sea, las concesiones de radio las da la presidencia, bueno, claro, directamente, después las de televisión por cable también las da la Subtel, la de televisión abierta las damos nosotros, como decir, pero además no hay como un ordenamiento de qué es lo que queremos como comunicación, como país.
con la discusión de la televisión digital. O sea, esa es una gran oportunidad para diversificar además estamos pensando en el medio que es más masivo, que los chilenos más ocupan para informarse, etc. Hay una gran posibilidad, digamos, de diversificar ahí, de diversificar voces, de incorporar nuevos actores. Y en mi círculo de referencia cotidiano, por ejemplo, hay un tema que es Kitsania, lo pongo como un ejemplo, que es un tremendo tema que se conversa mucho, pero no aparece en los medios. Pero cuando aparece en los medios, aparece en la página de vida social del Mercurio. Y aparece desde una perspectiva. Entonces, ¿por qué esas conversaciones, que son conversaciones relevantes, no aparecen en los medios? En parte, cuando uno dice hoy día comunicar, o comunicadores, periodistas, comunicadores comunitarios, etc., creo que hay una cierta ausencia de una ética que una lo que es nuestro quehacer. Y yo ahí creo que, no sé, o sea, pensando en tres ejes, me parece que el tema del pluralismo y la diversidad es algo que atraviesa todas las acciones o todas las funciones de la comunicación. Lo que pasa en educación es similar a lo que pasa también con los medios de comunicación, es decir, tenemos derecho a la libertad de expresión garantizada en términos constitucionales, más o menos corto derecho está ahí, y otras leyes que supuestamente garantizan lo mismo, pero en la práctica, en el ejercicio, es un derecho que está concentrado no solamente en su propiedad, sino que también en su manifestación. En Chile hay personas que tienen más y mejor libertad de expresión que otras. Está bien, pero el nacimiento y el desarrollo y el fortalecimiento, ¿para qué? En el fondo, ¿no? También, porque yo tengo la sensación de que ha habido medios, y hay medios también, internet, impresos, qué sé yo, comunitarios, que son, y no hablo por el periodista, que son testimoniales también, que está lleno de medios testimoniales que no pasa nada. Y eso a propósito de lo que decía, o sea, que no pasa nada en el sentido de que se hablan a sí mismos y que no están atendiendo a la audiencia, que es lo más importante, digamos. A mí me llama la atención esencialmente porque en nuestra situación, más allá del caso de 44 personas en huelga, forzados además por la empresa, que eso implica recuerdos de plata, estar ahí cansados todo el día, tener pocas opciones de dormir, en fin, una serie de dificultades prácticas del día a día. Estamos hablando de una tremenda noticia. Estamos hablando de un grupo que concentra, yo tenía que entre el 30 y el 40, si me dicen que es más, es más. 25%. Estamos hablando de un grupo que el año pasado exportó 50 millones de euros en España, entre radio y entre educación. Solo en publicidad radial, Pero pensamos, hablemoslo como en general, ¿dónde estamos hablando los periodistas? Desde donde hablamos es desde los grandes medios. Pero a la vez tenemos las cuentas de Twitter, el Facebook. Entonces, en esas plataformas somos los periodistas que enarbolamos a la libertad de expresión, que nos estamos quejando de la concentración de los medios y que estamos diciendo todo lo que no decimos en los medios en los cuales trabajamos. Entonces, ¿qué pasa con nuestra audiencia? Están absolutamente confundidos con nosotros. Un periodista que no tiene mucho apoyo de su medio o que es más independiente recibe una amenaza de querella y baja contenido. Y en ese sentido se instala en práctica. Y en Chile no hay muchos casos directos de censura, no hay amenazas tan directas, no hay periodistas que aparecen muertos con la cabeza en sus piernas, tipo, no sé, México. Pero hay una serie de mecanismos bien sutiles que llevamos mucho tiempo teniendo, donde hay una llamada, un correo medio raro, un telefonazo, donde se amenaza con... Y se instalan ciertas prácticas en torno a derechos humanos que terminan siendo bien irregulares. Yo creo que estamos ante un sistema de medios. Hay un mercado cruel de medios y una industria mediática tremenda que engarza mucho con lo que es la industria de la entretención mundial. Y relaciono eso con el tema de concentración, porque finalmente creo que la concentración como la solemos entender tal vez no debiera inquietarnos tanto per se como por otra cosa, que es el hecho de que la concentración viene, por ejemplo, por el lado de la televisión, que hoy casi no está informando, que está cada día dando menos espacio al periodismo, a la información. Es una plataforma de transmisión de contenidos de entretención, mucho más que informativo. Entonces el periodismo ya está dejando de existir a la televisión abierta y está concentrándose en los nichos de la televisión de pago informativa.